Buenas tardes a todas las personas presentes. Quiero saludar primero y agradecer la presencia de quienes nos acompañan hoy aquí en este acto de presentación del libro Desde el Terrero con Memoria y Dignidad. Qué título más precioso, La Gesta Silenciosa. Me acompañan hoy el autor José Trujillo Artiles, conocido como Barranquera Cuarto, el concejal de Educación Sebastián Suárez, la concejala de Presidencia Almudena Hernández, el presidente del Club de Lucha Maninidra, Tenesor Pérez, el jurista, político y gran amante de nuestro deporte vernáculo, Eligio Hernández, y también nos acompaña Juan Díaz, consejero actualmente y alcalde durante también muchos años en esta villa. Entre otros que nos acompañan también, y no puedo olvidar, sentados ahí al lado de ustedes, pues está el etnógrafo y folclorista David Castellano y también el profesor y verseador Yeray Rodríguez. No puedo dejar de nombrarlo, aunque no estén aquí en esta mesa ahora. Este libro, en palabras de su autor, nace de una necesidad profunda, la de hacer justicia desde la palabra. Una frase que resume su voluntad de preservar el legado de una figura destacada de la lucha canaria, Manuel Trujillo, el pollo de la Barranquera. Si es que se me ponen los pelos de punta. Fue hijo adoptivo en la Villa de Ingenio, un reconocimiento que recibió el 1 de febrero ya en 2017 por su trayectoria ejemplar en el deporte vernáculo, por su trabajo en defensa de los valores de la justicia, de la igualdad y solidaridad, y por su labor de difusión de la lucha canaria en el extranjero, especialmente en Cuba, tierra que tanto amó y donde finalmente falleció. Desde su papel como presidente del Club de Lucha Maninidra, Manuel impulsó una etapa de crecimiento y consolidación. Gracias a su esfuerzo y a su visión, el club logró contar con unas instalaciones dignas, del cual el terrero, símbolo del compromiso y la pasión que siempre puso al servicio de este deporte. Pero su entrega no se detuvo ahí, llevó la lucha canaria hasta Cuba, donde trabajó de forma altruista con un gran número de niños y niñas, y eso pues le hace aún así más grande el llevar allá tanto amor que trasladamos desde aquí y con tanto respeto. José Trujillo, su hermano y autor de esta obra, recordaba esta semana en nuestra televisión local que él nunca le dijo, escríbeme un libro. No. Porque no era amigo de contar su vida. Y siempre decía que los méritos te los tiene que dar el pueblo, no uno mismo. Pero él se atrevió, José Trujillo, a contar su historia. Esta obra, por tanto, no es solo un libro, es un acto de amor, un acto de justicia y un acto de memoria. Ahora sí, sin más, doy paso en primer lugar a José Trujillo Artiles, autor de este libro. Tiene usted la palabra. En primer lugar, señora alcaldesa, muchas gracias por darme esta oportunidad de presentar este libro en este municipio que tanto supuso para Manolo, porque el cariño que le tenía a esta ciudad, a este pueblo, yo lo sigo considerando pueblo porque para mí es un pueblo en sí mismo. Ya hoy es una ciudad, pero yo lo conocí aquí muy pequeñito. Yo venía de Telde a ayudarle a mi hermano a fabricar la casa aquí arriba en los molinillos, y le venía contando a mi hija que subir de Elegido aquí a pie a las 6 de la mañana, eso era muy pesado. Por aquí está Juan Valerón, que lo puede corroborar. Yo era un niño, no sé Juan cuántos años tendría, Dios, 2. Ahí está. Bueno, en primer lugar, yo he recorrido con este libro, he hecho un recorrido por toda Canarias, solamente en Telde y el Cabildo. Hoy lo hago aquí en su municipio, porque él siempre consideró este municipio como suyo. Aquí se casó y aquí tuvo sus hijos, ¿no? Decía que recorrí por Canarias y Cuba, y por Cuba, acompañando el libro de mi hermano, Desde el Terrero con Memoria y Dignidad. No solo he querido recordar la trayectoria, sino también rendir homenaje a la nobleza de su lucha y su entrega a su ejemplo de vida. Mi hermano Manuel Trujillo Artiles fue y sigue siendo hijo de ustedes, hijo de este querido pueblo de Ingenio, que tuvo el honor de nombrarlo hijo adoptivo.
créeme que este día es para mí uno de los más emotivos de mi vida. Me refiero a mí mismo, porque lo viví con él. Él tenía, no sé, yo tenía 8 o 9 años, él me llevaba 16, así que yo siempre estuve pegado a él y recuerdo siempre estar en la lucha con él, ¿no? Y digo que no solo recordar su trabajo como luchador, entrenador, presidente del Club de Lucha de sus Amores, el Mani Nidra, sino también con sus compromisos sindicalistas, políticos y siempre al servicio de los trabajadores y de los vecinos de Ingenio, muy especialmente de los más humildes y necesitados o desprotegidos. Ese fue Manolo, un hombre íntegro, justo, comprometido, que nunca buscó el aplauso, pero sí la verdad y la dignidad. Por eso le puse el nombre del libro, del Terrero, con memoria y dignidad. El Terrero, que es donde nos formamos los luchadores. La memoria fue la que él me dejó, escrita, en un pendrive, por cierto, un poquito desajustada, y yo tuve que darle orden. Y la dignidad la que siempre mantuvo en su vida. Sin embargo, también aquí en su propio pueblo fue injustamente acusado. Esto lo hago en referencia para poder enlazar una cosa con la otra, porque estaba aquí en este municipio y él sufrió mucho, ¿no? No solo sufrió por el beneficio que quería ayudar al pueblo, sino que también fue acusado en un momento dado de un hecho que él se encontraba muy a disgusto, y la familia también. Nosotros sufrimos mucho por esa situación. Por personas indignas de ser nombradas en este momento. No las voy a nombrar. Ustedes saben que hubo una historia ahí donde él luego escribe en un libro que se llama Cacicada de la Lucha Canaria. Decía que era por haber estafado un dinero al club. El club de sus amores, el club de lucha Mani Nidra. Al recordar aquellos días me viene a la memoria momentos de profundo dolor para toda mi familia, los barranqueros, en aquellos momentos. Veíamos a mis padres consumidos en lágrimas, mientras los periódicos de la época le señalaban a su hijo como alguien que se había apropiado de lo que no le pertenecía. Sentía como a cada palabra impresa desgarraba nuestros corazones y sembraba en nosotros la amarga sensación e impotencia de deshonra injusta. Es verdad que cuando él consigue ya lavar su imagen, él deja el club, aquí hay testigos, él deja el club y luego a unos años posteriores los mismos luchadores le reclaman para que vuelva a coger el club. Y él dijo, vuelvo otra vez al club. Pero solo creo que duró un año y pico. Él limpió su imagen y ya dejó su imagen limpia y la nuestra. Porque fue manchado en aquel momento, por cuestiones que no van al caso, ¿no? Pero querían enlazarlo con el libro, porque es parte de la historia de él y de este municipio. Por eso hoy solo presento un libro. Hoy presento una verdad, la verdad de un hombre noble y un canario de corazón limpio. A todos ustedes les doy las gracias del corazón por acompañarme en este momento tan especial, por mantener vivo el recuerdo de que siempre lo llevó a ustedes en el corazón. Yo le decía esta mañana a Tenesor que Manolo, cuando andaba por La Habana, siempre llevaba un chanda puesto. Y chanda era el nombre del Mani Nidra. Y algunas personas que no lo conocían, pero lo habían paseando por el malecón, sobre todo por la noche, que a él le gustaba bajar a caminar al malecón, lo identificaban, pero no porque lo conociera, sino porque le veían con el chanda del Mani Nidra, porque eran canarios. Y él le decía, ¿usted dónde es? Yo de Ingenio. Porque él hablaba así, yo de Ingenio. Hombre, es que usted lleva la ropa del Mani Nidra. Es que yo soy del Mani Nidra. Y eso siempre lo llevaba en el corazón. De hecho, que en el libro aparecen 2 o 3 fotos y siempre aparece con el equipaje del Mani Nidra. Le invito a adentrarse en este libro, donde se denuncia un atropello cometido contra su persona injusta, donde se recoge la verdadera lucha de mi hermano que llevó el orgullo de la Canaria, con ella la cultura de este pueblo, y fue llevarlo a Cuba. Pues yo recuerdo el día que él se marchó para allá, yo nunca pensé que iba a ser lucha canaria, pero sí es verdad que él tenía intención de adentrarse o entrar en la Casa de Canarias y desde allí proyectar algo de lucha, enseñar a los niños y aportar algo de la cultura canaria al pueblo cubano. Es verdad que en otro momento antes, don Eligio lo sabe, que había otras personas que habían estado en Cuba, pero los tiempos eran tan cortos que no daban tiempo a arraigar la lucha canaria allí. Y él arraigó, hasta el punto que en un momento dado se vio con la necesidad que tenía muchos chicos ahí en La Habana y se tuvo que desplazar a Canarias para pedir ayuda a las distintas instituciones.
tanto públicas como privadas. La verdad que la respuesta fue mayoritaria. Todas las entidades de Canarias le ayudaron. Llámese Cabildo, Ayuntamiento. Este ayuntamiento también colaboró mucho con Manolo. Las cajas insulares, tanto de Gran Canaria como de Tenerife, los equipos de Tenerife, las federaciones, y aportó mucha ropa de lucha para Cuba. Y ahí empezó a desarrollarse ahí, pero surgió un problema en la Casa de Canarias. Y es que el presidente de la Casa Canaria pretendía condición sine qua non de que la lucha solo la podía practicar los canarios o descendientes de canarios. Entonces ahí empezaron los primeros tropiezos y él no entendía eso, porque él decía que cómo iba a preguntarle a un niño que fuera a entrar en una lucha que si era descendiente canario o no, y que si él creía conveniente había que hacerle una extracción de sangre y analizarla. Él lo decía en plan irónico, ¿no? Y a ver si podía practicar lucha. Bueno, se echa fuera de la Casa de Canarias y se va al municipio de Guine, que también está dentro del municipio de La Habana. Y ahí en Guine empieza a desarrollar la lucha, que creo que don Juan Díaz estuvo en ese municipio, y a través de una asociación canaria, que era una asociación canaria muy humilde, le abrió las puertas a Manolo. Y ahí empezó a desarrollarse en Guine y en todos los municipios de La Habana. Y luego se va extendiendo a otras provincias. Y ese fue el afán de Manolo de llevar la lucha. Pero en un momento dado, cuando aquello estaba en auge, vuelve otra vez a Canarias y desde aquí, cuando llega, lo reclama la Federación de Lucha Canaria y la Dirección General de Deportes. Y le propone entrar en una comisión que se llamaba Comisión para la Lucha Canaria en el Exterior, en Cuba y Venezuela. Él se integró, pero le prometieron muchas cosas y al final no encontró nada, ningún apoyo. Tuvo que denunciar a la Dirección General de Deportes y a la propia Federación de Lucha Canaria aquí porque le estaban tratando de quitar lo que él estaba realizando allí. Todo eso está en el libro. Yo no voy a poder detallar mucho porque si no, no lo van a adquirir. Y a mí me gustaría que lo adquiriera y lo leyera, ¿no? Por lo menos aquellos que no lo tienen, que sé que algunos los tienen ya. Y bueno, sí voy a decir una cosa importante que siempre me recuerda. Es un periodista de la provincia, un tal Gabriel Peña, que le hace una entrevista el día que se va para Cuba. Y ahí no habla de lucha, habla solo de política y de sindicato. Y que su vida era irse a Cuba y descansar. Y a lo mejor con la idea de hacer algo, pero nunca pensó en lo de la lucha. Es cierto que yo dentro de esa entrevista les traigo algo significativo, que es como mi gran ilusión es morir en Cuba. Y estuvo 24 años, o 22, no recuerdo, mi sobrino Tony está aquí, que puede decir, no sé si fueron 22 o 24. Lo cierto es que él regresa y ya decide definitivamente quedarse en Canarias porque ya estaba cansado, estaba muy mayor, tenía 84 años, ya le dolía las piernas, ya no quería volver. Y su sobrino Tony, su hijo Tony, le preparó un apartamento aquí abajo, donde vivía en el Pajar, y ya con la intención de quedarse definitivamente a vivir en Canarias. Pero pasado un tiempo, no sé, le vino a la cabeza que quería volver a Cuba, por lo menos para despedirse de los amigos, ¿no? Y que su intención era solo por un mes. Pero cosas de la vida, aquella frase que dijo, mi gran ilusión morir en Cuba, se fue a Cuba y 2 días antes de regresar murió. Eso es lo que pude extraer de Manolo. Y la verdad es que al final, cuando murió Manolo, fue mi sobrino Tony, mi hermano Juan, fuimos a Cuba a buscar sus restos, porque él dijo que nunca lo dejara en Cuba. Y lo trajimos en ceniza. Y hoy voy a declarar, y voy a descubrir, posiblemente, no lo sé por la alcaldesa y muchos de ustedes, su ceniza está aquí en Ingenio, una parte. Y está en un lugar que no voy a descubrir porque igual la alcaldesa me denuncia. No, yo no sé nada, no me diga nada. Otra porción está en Telde. Usted puede imaginar dónde puede estar en Telde, ¿no? Si éramos pollo de la Barranquera, ahí está, en una rotonda, ya no digo nada más. Y otra pequeña porción se la llevó mi sobrino a Cuba y la depositó en el malecón. En fin, que la vida de Manolo la podrán leer en el libro. Yo cuento un poco por encima para no quitarle la oportunidad a los que van a intervenir. Y si me permite la alcaldesa, lo voy a decir dónde está. ¿Tú no me denuncias? No, yo no estoy escuchando, no se está grabando tampoco. Bueno, Tonono, la ceniza de tu querido Manolo está a los pies del monumento a la lucha canaria en la entrada de Ingenio. Aquí está un testigo, mi sobrino, y está mi querido amigo Nacho, que ha sido el que me ha ayudado a construir este libro y me ha acompañado a todos los momentos que está en una presentación del libro. Se lo agradezco mucho. Muchas gracias a ti, Nacho,
y a todos los que me acompañan esta noche aquí. Ya ahora cedo la palabra que al alcalde se quiere. Ha sido un placer escucharlo, José, y que quede de testigo, que levanten acta, que si a alguien se le ocurre levantar esa estatua, tiene un gran problema, pero gigante. Así que no. Digo que los que vengan detrás, como aquí los políticos cambian, ¿no, Juan? Van cambiando, o sea, que nadie se le ocurra venir en otra legislatura y quita esa estatua de ahí. Esa estatua no se mueve. Pues esa estatua no se mueve. Ahora le cedo la palabra con mucho honor a Eligio Hernández. Tiene usted la palabra. Querida alcaldesa, miembros del consistorio de este municipio, Juan, que fuiste alcalde, tengo aquí hoy también a un compañero de la Academia Canaria de la Lengua, Geray. Tengo encima de mi mesa las obras completas de un poeta teldense, Saulo Torón, que leo todos los días y al que haré alguna referencia hoy a otro poeta canario, Pedro García Cabrera. Alcaldesa, quiero felicitarte por esta iniciativa de celebrar en este salón de plenos el acto de homenaje a Manolo Barranquera. Y voy a decir por qué. He hecho un llamado siempre a todos los responsables políticos de cualquier nivel que sean, que tomen conciencia de lo que significa la lucha canaria para el pueblo canario. Así podrán celebrar actos como este y reiterarlos en todos los rincones del municipio. ¿Por qué es importante que una alcaldesa haya celebrado el Salón de Plenos este acto? Primero, lo suelo decir siempre cuando intervengo, aprovecho la ocasión de su lucha canaria, suelo reprimirme un poquito, pues si hablo de lucha canaria, esto esta mañana no paro, ¿no? Es la lucha más hermosa del mundo. ¿Qué lucha tiene las características de la lucha canaria? Es lucha, pero es al mismo tiempo un arte. Es un arte. Y algún luchador me dijo, el Pollo de las Mercedes un día, don Eligio, y una ciencia, porque estamos estudiando cómo derivamos al contrario y pensando a ver por qué maña tiramos, ¿no? Y no existe ni constreñimiento físico y menos llaves. No hay. Yo esto he tenido ocasión de decirlo en Corea y en Moscú, ¿no? Con la lucha sambo y la lucha sirum. Se lucha en el suelo, hay llaves, hay constreñimiento físico. Eso está prohibido. Todo el que caiga al terreno, aunque sea con los dedos, solo puede estar en el terreno con la palma de los pies. Y hay un hecho trascendental que no tiene precedentes en la historia del deporte mundial. En la lucha canaria se glorifica más al vencido que al vencedor. Dato muy importante, porque la primera obligación del luchador, si vence, es levantar al vencido antes de recibir los aplausos. Si es vencedor, tiene que levantar al vencido y darle un abrazo. Hay un poema de Pedro García Cabrera, el gomero que tú lo conoces, Geray, que llega a la victoria y le dedica una poesía a la lucha canaria. Y dice: hay derrotas que son como las aves, que en lugar de caer en tierra remontan en el aire. Es decir, la lucha canaria, al vencido hay que abrazarlo. Por lo tanto, una primera razón para que los responsables políticos de Canarias tomen conciencia de lo que tenemos. Segundo, tenemos los deportes autóctonos más importantes del mundo. Tenemos 25 deportes
aparte del juego del palo y aparte de las arrastre de ganado y otros muchos, que yo ya me lo sé de memoria, pero ya se me va alguno, y solo voy a hablar de lucha canaria, es la región del mundo, el pueblo del mundo, que más deportes populares tiene, deportes tradicionales. Somos el pueblo más rico en deportes autóctonos. Tercero, somos un pueblo olímpico, cosa que la gente ignora porque ahora se lee poco y se coge mucho los WhatsApp y los teléfonos móviles. ¿Por qué somos un pueblo olímpico? Olímpico, fíjense bien, porque los guanches celebraban cada 3 meses los Juegos Beñesmares. Los mensellatos se luchaban unos con otros, pero una vez cada 3 meses. En ese momento se firmaba la paz. No podía haber guerra cuando se celebraban Juegos Beñesmares. En lucha canaria había otros deportes autóctonos, incluso ahora se ha descubierto deportes como parecidos al dominó, el juego a la baraja, que eran deportes guanches, se celebraban. Yo le dije una vez a un alcalde, del que soy amigo, acaba de fallecer, a Manuel Hermoso, hombre, ¿por qué? Por eso yo, cuando hay fuerzas nacionalistas, les digo, bueno, sean ustedes como los vascos, que tienen una ley de deportes autóctonos, y nosotros todavía no la tenemos. Entonces, yo suelo decir que ¿por qué no se dedicó la Plaza de Toros, que está hoy llena de basura y que ha sido el terrero fundamental junto con el Campo España, el Palacio de Gran Canaria, la lucha canaria, ¿por qué no se dedica a la celebración de Olimpiadas 3 veces al año? Llevamos allí a los equipos de lucha canaria de toda la isla, llevamos a los gofiones, llevamos a los sabandeños, llevamos al equipo de mujeres y tenemos un día de celebración de los deportes autóctonos. Nadie me ha hecho caso. Cuando fui diputado por Gran Canaria, por cierto, porque los herreños aquí somos muy queridos y yo quiero mucho a Gran Canaria, me casé en Gran Canaria. Dije que había que reivindicar nuestras raíces. Y esas Olimpiadas, fíjense bien, dice Betancur Afonso, en su Historia del Pueblo Guanche, que ya no lo lee la gente, son 3 tomos, dice que tenían la misma categoría que las Olimpiadas helenas. No son palabras mías, no tengo preparación científica como para decir eso. La misma categoría. ¿Qué ocurrió? Que no tuvieron un Homero que las cantara y que las escribiera, porque los guanches eran ágrafos, no conocían la escritura. ¿Vale? Es decir, la lucha canaria es algo más. La lucha canaria, se lo decía antes a la alcaldesa, el símbolo de la lucha canaria es la caballerosidad, la hidalguía. El hidalgo canario es el luchador, es el hidalgo del Quijote, es el hidalgo campesino, no es el caballero de la Edad Media de brocados y de lanza, o el caballero de la aristocracia, no, es el caballero campesino. Campesina es mi raíz, pero mi traza es de hidalgo, decía Pedro García Cabrera. Es el aristócrata campesino. El luchador canario encarna, y nadie mejor que Manolo ha encarnado ese origen campesino del luchador. Él ha sido para mí el arquetipo del luchador canario, porque reunía todas las cualidades a las que luego haré referencia brevemente. Es decir, ya le dijo el Quijote a Sancho: haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje y no te desprecies de decir que vienes de labradores. Nosotros venimos de labradores. El luchador canario viene del campo, viene de las tareas campesinas, de las tareas obreras, y Manolo fue un obrero químicamente puro.
Ese es el linaje campesino de que hablaba Cervantes. Por eso es importante apreciar lo que tenemos. Decía Betecura Afonso algo que a mí no me gusta mucho decirlo, porque piensa que somos racistas, y los canarios no tenemos nada de racistas, porque los guanches practicaban la gimnasia, y tenían un cierto respeto y hasta veneración por la formación física. Betecura Afonso dice que era una de las razas, está mal que lo diga, más hermosas que había en la humanidad. Pues bien, estas razones son las que hacen que un responsable político como es la alcaldesa actualmente de Ingenio se haya ocupado de que un pleno sea el lugar de celebración de un arquetipo de luchador como fue Manolo. Yo he fracasado en algunas iniciativas, pero las sigo predicando. Cuando fui fiscal general, me llevé muy bien con el PNV y estuve presenciando los deportes autóctonos vascos. Es la única vez que he metido la pata, porque les dije, hombre, con todo respeto, estos deportes autóctonos al lado de los nuestros, hombre, por favor, el levantamiento de piedra, yo tenía una tía, la hermana de mi abuelo, que levantaba la piedra mejor que los vascos que están aquí, y cogía un hacha, iba a un pino, soy del Pinar, y en 2x3 estaba el pino abajo, ¿no? Es decir, sin embargo, ellos tienen una ley de deportes autóctonos. Yo planteé cuando era diputado por Gran Canaria en el año 95 que se estaba elaborando la ley de deportes actual de Canarias, que hubiera una ley de deportes autóctonos, como tenían los vascos, para promocionar al luchador profesionalmente y en educación integral, y para que tuviera un medio de vida, porque en el País Vasco, para ser bombero, portero de un establecimiento educativo y de otras muchas profesiones, el que ha practicado deportes autóctonos, cuando se celebran las oposiciones, lleva ya unos puntos en la mochila. Nos evitaría eso, que en la lucha canaria circulara el dinero lo corrompe todo, y evitaría que el luchador, ya se hizo en Tenerife, que se buscó, hubo gente que buscaron empleo para luchadores en el cuerpo de bomberos de la refinería, o todavía están jubilados, algunos que yo conocí, amigos míos, viven todavía en el aeropuerto de Tenerife. Es decir, se trata de que la lucha canaria proporcione un medio digno de vida y propio de la capacidad física del luchador. No tuve suerte, no se aprobó, no me apoyó ni mi partido ni Coalición Canaria. Y entonces logré que se hiciera un reglamento de la ley del deporte, que desarrolla la ley del deporte. Ese reglamento había que meter todo lo que yo quería que estuviera en la ley de deporte, no se hizo. Y se dijo en el 95 que ese reglamento debía ser desarrollado por el gobierno de Canarias. Desde entonces estoy esperando ese reglamento. En la nueva ley logré, amenazando a los diputados que estuve allí, y les dije que como no metieran otra vez el reglamento en la ley, bueno, un follón del demonio, Piti me ayudó mucho en aquel día porque dije, se habían olvidado, porque ellos me habían prometido que estaba el reglamento, pero esta vez le dije yo, no, el reglamento ahora lo hago yo, y ya lo tengo casi elaborado, y luego se lo doy al gobierno de Canarias para que lo haga oficial. Ya no me fío de confiar el reglamento al Parlamento de Canarias, al que me gustaría un día hablarles de la lucha canaria, para que, igual que la alcaldesa, me oiga lo que significa la lucha canaria, que algunos creen que es un deporte, decían en Tenerife, de magos. Benditos sean los magos, porque el mago canario lo definió Crosita como un hombre de sabiduría inmensa, que piensa lo que dice, pero no dice lo que piensa. O sea, que el mago canario es eso cuando me decían a mí,
algunos, la única vez que yo empleo esa palabra, godos, decía el pollo del Pinar, pero si, oiga, si es el mejor título que me pueden ustedes decir a mí, porque es el título de mi padre, ¿no? O sea, lo significa, eso me están ustedes calificando con el orgullo más grande que yo tengo, ¿no? Bueno, Manolo encarnó todo eso. Manolo es un símbolo, por eso yo sabía que se le iba a dedicar este día en Ingenio, por lo que ha significado él para Ingenio, hijo adoptivo, y no me dirigí antes a la familia, pero sabe que la tengo toda en el corazón y que no me olvido nunca de él. Yo estuve en Cuba con él. Manolo y yo solo hablamos de lucha. Solo queríamos la lucha. Solo soñábamos con la lucha. Solo deseábamos la lucha. Era nuestra razón de ser. Y por eso hoy yo me siento aquí y creo que Pepe ha tenido una labor extraordinaria, porque ha dejado para la historia de Canarias el símbolo de una figura de la lucha canaria que simboliza las virtudes de la lucha canaria. En una homilía del otro día en la Concesión de la Laguna, el sacerdote dijo algo en el entierro de Domingo Peña, dijo algo que yo me corrí enseguida al altar a felicitarlo. Lo dijo así: la lucha canaria es una escuela de valores. Ahora yo lo empleo siempre, donde quiera que estoy. Es una escuela de valores. Los luchadores canarios, yo digo que es mi segunda familia. Los luchadores canarios nos queremos, somos amigos, somos nobles. No he conocido ni un luchador de lucha canaria, y mira que es raro el día que no me llame un luchador y estoy en Madrid o estoy en cualquier sitio, me llama, vivo en Eligio, estoy aquí a la puerta de su casa, soy el hermano de Gregorio Dorta que vine porque tengo un problema. Es decir, yo por supuesto encantado de servirles, aunque a veces me quitan todo el tiempo, pero para mí es un auténtico orgullo. Manolo tiene, y con eso termino, hay un hecho de Manolo del que yo fui testigo, que define los valores de un luchador. Manolo era un gigante humano, de virtudes humanas. En la Plaza de Toros estaba yo, vestido de lucha en ese momento, estaba en juveniles. En la Plaza de Toros, Manolo es derribado por uno de los chavales, grandes luchadores que todavía, alguno ya murió, pero todavía yo sigo en contacto con todos ellos. Es raro, el luchador como yo estaba en las dos provincias, pues he estado en contacto con ellos. Y Manolo, que tenía un genio vivo, como genio de destreza, de valor y limpieza en la mirada, y es la canción sabandeña, él reunía esas características. Manolo coge el porrón y lo tira al suelo y lo rompe. La Plaza de Toros empezó a silbarlo. ¿Qué hace Manolo? Le pide permiso al árbitro para ir al centro del terreno, se puso al centro del terreno, cruzó los brazos y pidió perdón. Eso fue, bueno, los que habían silbado empezaron a aplaudirlo y el aplauso fue atronador. Ese es el gesto de un canario, de Las Palmas de Gran Canaria, hijo adoptivo de Ingenio. Ese es el símbolo de las virtudes ancestrales del luchador canario. Por eso digo yo que Manolo encarnó eso como nadie. Y yo estoy ahora ya un poco chochando porque me estoy emocionando, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia. De nuevo, mis gracias al consistorio de Ingenio y a su joven alcaldesa, que a mí me ha encantado estar aquí acompañado por ella. Me parece que he vuelto otra vez a mis años jóvenes, ¿no?, de político. Y entonces lo que quiero es que ese Parlamento de Canarias tome conciencia de lo que significa ser luchador de lucha canaria. Y que cuando un luchador vaya por la calle Castillo o entre en el Parlamento, yo no digo que se levanten, pero por lo menos hagan una inclinación de respeto a ese luchador. Bueno, todavía no lo hemos conseguido,
que el Parlamento de Canarias ya hemos conseguido, por lo menos en la ley, meter el reglamento, y hemos conseguido que se hable de lucha canaria, en el Parlamento. Estaba yo presente, pero nos falta mucho todavía, porque quedamos pendientes. Ya en las escuelas hay lucha canaria, pero estamos pendientes, lógicamente, de que todavía se propague con la intensidad que tienen los nacionalistas vascos, que aprecian sus deportes autóctonos y que, con todos los respetos, no llegan a la altura de los nuestros ni de lejos, ¿no? Bien, muchas gracias, alcaldesa, y perdona el rollo que he metido. Tengo que decirle que creo que esto se ha sentido en este salón de pleno, que con sus palabras yo creo que todos hemos sentido que Manolo está aquí. Entonces yo creo que eso es lo más valioso que tiene la vida, ¿no? El sentir el ser querido y trasladarlo aquí a través de su emoción, de su sentimiento y de sus palabras. Muchas gracias, de corazón. Señor Tenesor, yo creo que esto no lo vas a mejorar. Tiene usted la palabra, no se va a escaquear. Señora alcaldesa, señores miembros de la mesa, señor Don Luis Hernández, Juan Díaz, Almudena, Llano y Pepe, y el público asistente, compañeros de la Junta Directiva actual, que por ahí hay algunos, los demás nos han pedido disculparles por trabajo y por otros cuestiones personales, no han podido venir, entrenadores del equipo y luchadores, que hay bastantes aquí, el presidente, el señor Juan Valerón, y también Tony. Bueno, agradecerles a la alcaldesa de este municipio por invitarnos al club a este acto. Voy a ser breve porque ya no me puedo extender más. Personalmente al señor Manuel Trujillo Artiles no lo conocí sino en los últimos años, pero como presidente actual de este club, simplemente decir que nos toca siempre estar en cualquier acto donde se homenajean o se dedican a personas que han pertenecido al club, actos de cualquier índole. También decir que desde nuestra Junta Directiva igual pensamos lo mismo, y también en especial a una persona como Manolo. Yo no sé si, aunque parezca solo una simple figura, esa figura se creó en el año 1996 con motivo del 50 aniversario. Es una simple representación, pero bueno, el nombre de este club se puso en honor a una persona que existió, un guaire, de la zona de lo que hoy en día es, según cuentan los textos históricos, vivía en la zona de Tufia, era un guaire, y como los guaires de esa época, incluso hay bastantes documentos antiguos que lo relacionaban con Tenesor Semidán, comentando que podría ser hermano o pariente cercano. Pero ese guaire al final era un luchador, un batallador, y igual que a la persona que hacemos homenaje hoy con este libro, un batallador, un luchador en todos los ámbitos. Y yo creo que al final ese ADN, porque se cogió, no fue el nombre de este club, no fue algo sin querer, sino se cogió adrede, sabiendo quién era el guaire Maninidra, que fue un luchador. Hay muchas historias de invasiones, de emboscadas que hacía en el Real de Las Palmas, datadas, y simplemente ese ADN se ha quedado de esa persona en este club. O sea, como todos, como personas como Manolo, como Juan, como muchos que han estado muchos años en este club, nuestro ADN, pues al final se nos ha ido transmitiendo. Entonces nos toca a los que estamos ahora en la dirección del club, pues coger ese legado, protegerlo y poderlo transmitir a las diferentes generaciones, como bien lo hizo Manuel Trujillo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Tenesor. Juan Díaz, si quieres decir unas palabras, ya tenemos que aprovecharte, estás aquí. Buenas noches. A mí sí en primer lugar agradecer el que pueda estar sentado en esta mesa, aunque empezaba a estar como público. Sí me gustaría agradecerle a Pepe el hecho de que me haya invitado para presentar en un folio el prólogo, y cuando él me dijo, oye Juan, quiero que participe, habían 3 palabras que yo creía
conveniente poner en este libro: dignidad, justicia e igualdad. Quien conoce o conoció a Manolo en su momento, saben que él decía que nuestras vidas no tendrían sentido si no viviéramos con dignidad. Si nuestros principios no los aplicáramos en el día a día, seríamos unos mentirosos consigo mismos y estaríamos engañando permanentemente a la ciudadanía. Por eso quería yo también poner el ejemplo del campo de lucha, la Plaza de Toros de Tenerife, que la había escuchado previamente, donde él fue capaz de pedir perdón a, yo creo que a casi 5.000 personas, que es lo que hace aquella Plaza de Toros, porque de momento no es un campo de lucha. Y yo creo que este libro viene siendo un complemento también de un capítulo más de la continuidad de la vida de compromiso, de humildad, de trabajo de Manolo Barranquera. Creo que es un libro lleno de ilusión, sobre todo para que muchos jóvenes en estos momentos tan duros y difíciles que se nos ve venir, pues lo puedan leer, sobre todo para que vean que hay gente que lucha por la justicia y por la igualdad. Me estoy yendo más a la parte política que incluso a la parte del deporte. Ustedes saben muy bien que Manolo luchó como sindicalista a nivel social, a nivel laboral, sindicalista, y a nivel deportivo, y en todos los ámbitos llevaba estas tres palabras: la dignidad, la justicia, la igualdad. Lo llevaba a todos los ámbitos de su vida, no solo era al nivel laboral. Y él tenía una frase que decía: trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Barranquera trabajó siempre de la misma forma en el ámbito laboral, deportivo, político y social. Siempre trabajó y luchó con el mismo fin, el mismo objetivo y camino: la igualdad y la justicia. Y en segundo plano, sí me gustaría, lo que decía antes Pepe, tuve la gran oportunidad, aparte de hablar y tener muchas conversaciones con él, una persona con mucho ímpetu, que a veces había que pararlo, porque si no, quien lo conocía saben cómo era Manolo. Creía y decía en lo que creía y hablaba y lo defendía hasta la muerte. Y recuerdo que cuando él decidió irse a Cuba y implantó la lucha allá, este municipio estaba hermanado con Huines, y tuvimos la oportunidad, desde aquí se apoyó para hacer un centro médico pequeñito en Huines. Llevamos un aparato de estos que es para ver los fetos para mujeres embarazadas, que tuvimos la oportunidad de llevarlo, y allí ese mismo día aprovechó la ocasión para que 50 niños nos hicieran un pasillo, y todos vestidos de lucha y muchos con la camisa del Maninidra, y la verdad que aquello para nosotros fue muy emotivo, se nos saltaban las lágrimas, y ver cómo aquellos niños luchaban con las mañas nuestras, cómo lo había enseñado él, aquello fue verdaderamente, muy emocionante, y son de las cosas que uno se lleva a la tierra. Así que yo me quedo sobre todo con ese ejemplo de vida de ese hombre contundente, con fuerza, que creía en lo que decía, que tenía unos principios de dignidad, justicia e igualdad, y quería aplicarlo siempre en todos los ámbitos de su vida, y que creo que puede ser un ejemplo para muchos jóvenes futuros. Muchas gracias, Pepe, una vez más, y a seguir adelante. Muchas gracias, Juan. Concejal de la Presidencia, ¿quiere decir unas palabras? No. Sí. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Es para mí un orgullo, como vecina de este municipio y como desde mis principios pues llevo la lucha en las venas, aunque no conocí personalmente a don Manuel, sí que había oído historias, y que en estos días que hemos estado preparando pues esta presentación he podido conocer un poquito más a fondo. Creo que era digno de escribir este libro, así que le doy las gracias a su hermano, porque creo que era necesario que, como bien decía Juan, los jóvenes también conozcan la historia de este municipio y de su gente. Así que yo poco más tengo que decir después de las palabras de todos estos grandes, y nada, pues darle las felicidades y apoyar al deporte, como bien decían, y seguir que la lucha canaria sigue teniendo vida, en Ingenio sigue estando viva, y creo que debemos ir repartiéndola por todo el mundo como hizo don Manuel. Así que nada más, gracias. Muchas gracias, señora Almudena. Don Chano, estos libros van a estar en la Concejalía de Educación, en el cual se van a repartir. Le doy la palabra para que diga dónde vamos a donar estos libros. Bueno, buenas tardes a todos. Yo hace un mes que soy concejal de Educación.
Y la alcaldesa me dijo hace poquito, te voy a coger un dinero para comprar unos libros y tal. Y yo le pregunté, ¿para qué es? Y me dijo, para la lucha. Y bueno, entonces ella no sabía que una de mis debilidades es el Club de Lucha Maninidra y todo lo que conforma su historia. Y tuve el honor de ser concejal de deporte del año 2011-2015 y ahí está, yo lo considero como un padre y como un hermano, don Juan Valerón y el amigo Fernando, secretario de aquel tiempo del Maninidra, donde pasamos muchas cosas y siempre todo aquel que destaca en donde sea, como Juan Valerón y Fernando, porque ellos se partieron el alma por el club, siempre vamos a tener críticas, siempre van a ser criticados y lo que importa es que el tiempo quita todas esas malas cosas. Yo lo único que recuerdo del amigo Juan y del amigo Fernando era su tesón, su entrega y que a pesar de lo que dijera un montón de gente, que era todo mentira, gente envidiosa, como tú decías ahí, no importaba lo que dijera porque la gente de lucha de verdad sabía lo que ellos estaban haciendo por la lucha. Así que todos sabemos lo que hacía tu hermano, lo que hizo y lo que está haciendo. El libro, por lo poco que yo pude leer, es un guiño y es una pequeña denuncia al olvido de aquellas personas de que han hecho tantas cosas por nuestro deporte. Y es una pena, yo siempre lo he dicho, que es una pena que olvidemos de dónde venimos, porque si olvidamos de dónde venimos, nunca tendremos un futuro y nunca sabremos dónde vamos. Yo le voy a dar una idea, señora alcaldesa. Ahí de la mano de Juan Valerón y de Fernando tuvimos una vez una idea, pero bueno, no me dio tiempo. Y era poner unos bustos, unos cuadros en nuestro querido campo y que eso representaran aquellos luchadores que escribieron en una época y que debajo hubiese una pequeña leyenda de quiénes eran y nosotros siempre tuvimos esa intención, pero bueno, no me dio el tiempo, luego vinieron otras corporaciones y bueno, no lo hicieron, pero la verdad que sería un honor y que la gente sepa cuando a un campo quién es Manuel, quién es la saga de ahí que decía Almudena, los del Toro, y tantos que han pasado por el Club de Lucha Maninidra, que hay que decir que es el club más longevo o más antiguo de nuestra tierra. Y eso lo tenemos que cuidar. Nosotros cuando llegamos a esta andadura de este curso político, a mí se me ocurrió una locura y es que en el García Lorca le dije, voy a hacer un mural y lo primero que le dije es que quiero que sean cosas de mi pueblo. Y lo primero que le dije al escultor, digo, lo primero que tiene que haber son dos personas luchando del Maninidra. Y lo único que le dije es, tiene que estar plasmado ahí, porque esa es nuestra historia. Y está el calado, está la gente que hace posible que nosotros hoy estemos aquí. Y yo le pido a todos, y nos batimos el cobre con aquella gente que del tiempo, con el gobierno de Canarias, que no nos olvidaran, que sacaran la ley que decía aquí Don Eligio, que tuviera en cuenta la idiosincrasia de nuestro pasado, porque era muy feo llegar a los colegios y tener que pelearnos con gente que venía de Península y nos decía que no quería la lucha canaria porque creían que era agresiva. Nos costó muchísimo meter la escuela. Me acuerdo que cogimos a Agustín, el Pollo de la Candelaria, lo pusimos en el Benito Pérez Galdós, en el colegio, y de ahí empezamos a otros colegios, pero nos costaba mucho que la gente entendiera eso, que la lucha es más que un deporte, es un sentimiento, es ser canario. Y yo les pido a todos, y desde mi humilde posición hago lo que puedo para que no se olvide de dónde venimos. Los libros, pues los libros van a ir a nuestras maravillosas bibliotecas y a nuestros colegios para que sepan quiénes son nuestros antepasados y a los que les debemos un respeto. Y yo me comprometo aquí, cuando ustedes quieran, el Teatro Federico García Lorca está para lo que la lucha canaria quiere, hacer eventos, hacer lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque no podemos caer en el olvido. Ahora, bajo mi punto de vista, sobre todo en Gran Canaria, la lucha está en un punto algo extraño y tenemos que denunciar que el gobierno de Canarias, esté quien esté gobernando, tiene que hacer más por la lucha y por todos los deportes de nuestros antepasados. Porque, como digo siempre, no olvidemos de dónde venimos para saber a dónde podemos llegar. Gracias. Bueno, se me quedaron 3 cosas en el tintero. La primera de ellas es que, Tenesor, yo al Club de Lucha Maninidra le voy a hacer una donación de 15 libros. Eso queda a disposición del club ya y que haga con ellos los que quiera. Es verdad que ustedes saben que los recaudados de este dinero
que yo estoy recaudando de la obtención del beneficio del libro, ya le dije a la editorial que ese dinero tiene que ir destinado a una ONG. Y en aquel momento pensé que la mejor ONG que podía hacer es Médicos Sin Fronteras. Por aquello que está ocurriendo en la guerra en el extranjero, ¿no? Que hay muchos médicos que están muriendo por salvar a otros. Esa fue la idea. Entonces ya las órdenes están dadas. Yo es verdad que tengo unos 300 libros que me dejó el Ayuntamiento de Telde. Ustedes saben que el Ayuntamiento de Telde, yo estuve hablando con Vanessa también, pero cuando ya Vanessa ya iba a participar, ya Telde se había comprometido que compraban toda la edición. Yo lo que he hecho es después, posteriormente, fue hablar con los ayuntamientos, como fue con Vanessa, que compraran libros. El Ayuntamiento de Ingenio ha comprado libros como San Bartolomé, el Cabildo del Hierro, el Ayuntamiento de Galdar, en fin, se ha unido mucha gente. Todo ese dinero va a ir a Médicos Sin Fronteras. De los 300 libros, yo tengo ya un fiscal fiscalizándome el dinero, que todo el beneficio que tenga de los libros del Ayuntamiento de Telde, que me dieron 300 para que yo hiciera con él lo que quisiera, los regalara o los vendiera. Entonces yo decidí venderlo porque a mí me origina una serie de gastos. Por ejemplo, el viaje mío a Cuba me ha costado 2.500 euros. Yo lo que hago es restarlos de esos beneficios de los libros que me dejó el Ayuntamiento de Telde y lo descuento de ahí, y entonces el resto lo entregaré a la ONG. No se preocupe, que estoy bien fiscalizado por un hombre de la lucha canaria como fue Juan Sánchez Martín. Y otra cosa que me queda en el tintero, que Juan Díaz también está leyéndolo, y es que cayó en mis manos, por la suerte de mi sobrino Tony, que tenía las memorias de Manolo. Es verdad que hay una pena, porque hemos estado leyéndola y solo llega hasta 1977. No sé qué pasó el resto, hemos estado buscándola y no la encontramos. Pero podíamos enlazarlo con aquello de la transición, de la lucha canaria, porque Manolo siempre estaba en todos los follones. Estuvo en la transición de la lucha de Canarias a Madrid, a la independencia, a la Canaria, y posteriormente podíamos enlazarlo incluso con esta obra que hizo es una idea, Juan, enlazarla con lo que hizo en Cuba, ¿no? Por la falta de esa escasez que tenemos de información. Pero yo le puedo decir, lo que yo he leído hasta ahora, y yo me imagino que Juan también podría en su momento aportar mucho más y ayudarme, él cómo detallaba él toda su vida desde que nació, no que desde nació, porque no se acuerda de eso, pero sí de los datos que nos daban nuestra madre y nuestro padre y nuestros hermanos. Todo eso está detallado. Pero hay una parte muy importante para mí, que es la vida que él vivió en este ingenio. Sobre todo en este municipio, en este ayuntamiento. Juan es testigo de ello. Él lo refleja todo lo que ocurrió en ese tránsito que estuvo él como cabeza de familia, que fue concejal. No sé si eran concejales de cabeza de familia, ¿no? Y luego ya fue concejal con un partido que se llamaba Frente Democrático o algo así, ¿no? Ayuntamiento Democrático. Pues todo eso está reflejado en su memoria. Yo espero algún día, si encuentro el apoyo económico, una vez que lo terminemos, Juan lo está revisando también, le podemos dar cauce y a ver si por lo menos el libro de Manolo, antes yo que me vaya para otro barrio, voy a intentar sacarlo, en la medida que yo pueda. Nada, tiene eso, tiene los 15 libros y ya tú haces con ellos lo que quieras. Nada más, el resto, y perdona, señora alcaldesa. Hoy es un momento. Gracias. Muchas gracias, José. Bueno, yo antes de despedir este acto, sí quiero pedirle a Yeray que se acerque, que creo que nos va a deleitar con una maravilla de versos. Espero que estés preparado. Y si no te saco para la selección en Gran Canaria, Usted sabrá. Buenas noches. Estoy pensando que se me da mejor lo del verso que lo de la lucha, porque en la lucha salía al principio y en el verso salgo al final. Si no, que lo diga aquí mi señor seleccionador, ¿verdad, don Pepe? Bueno, faltaba bonito, pues. Hombre, claro, faltaba uno y sabe quién podemos llevar para llenar el equipo. Mire, antes de decir los versos míos, tengo una sorpresa aquí, y es que le pedí a nuestro querido Emiliano Sardiña, querido amigo de David y mío y de todo el pueblo de Ingenio, porque nos visita con frecuencia, el gran poeta cubano, que era buen amigo de Manolo, que coincidimos con Manolo, Emiliano, David y yo muchas veces aquí en Ingenio en sus visitas, pero también en Cuba, cuando Emiliano y Manolo se veían en Cuba. Le dije, caramba, Emiliano, vamos a estar hoy recordando a Manolo en Ingenio, me gustaría que me mandaras una décima. Y está la voz de Emiliano diciendo la décima, a ver cómo se oye esto por aquí. Mucho más que un luchador. Espérate, esto está apurado, espérate, quieto.
Mucho más que un luchador, Manolo fue un gran amigo. Con admiración lo digo, él fue mi hermano mayor. Me siento un admirador de Manolo Barranquera. La lucha fue compañera y cuando a Cuba llegó, con él la lucha quedó también bajo mi bandera. Un abrazo eterno, hermano Manolo Barranquera. Bueno, este es Emiliano Sardín. Y bueno, y si yo tuviera que decir algo, pues desde luego, desde el cariño también y la admiración, tuve la oportunidad también de dedicarle unos versos el día que nos reunimos en el Terrero de los Molinillos a hacer memoria. Y bueno, pues sabiendo que compartíamos muchas pasiones como son Cuba y la lucha, como son la lucha y Cuba, pues se me ocurre recordarlo en décimas, que es el lenguaje compartido entre Canarias y Cuba. Sé que Manolo Trujillo luchó por el sueño suyo con devoción, con orgullo y la pasión de un chiquillo. Cuando nada era sencillo, él supo decir que sí. Y se fue forjando así la ilusión de Barranquera para que la lucha fuera en Cuba lo que es aquí. Como los buenos puntales, la brega nunca rehuyó y nunca nadie tumbó sus profundos ideales. A dos amores iguales entregó su realidad y no por casualidad se entregó en cada momento, aquí por su nacimiento y allá por su voluntad. Hoy la tierra cochinera, aquella que tanto quiso, renueva su compromiso con Manolo Barranquera. Tan del Marinidra era que siento que me emociono cuando recuerdo aquel tono con el que, lleno de orgullo, nombraba al equipo suyo de Tomás y de Tonono. Y para guardar su historia, de la que me maravillo, su hermano Pepe Trujillo se dispuso a hacer memoria y contar la trayectoria, la constancia y el empeño que como hermano pequeño él vio en su hermano mayor, que puso todo su amor al servicio de su sueño. Y qué historia más hermosa es la historia de Manolo, que muestra que un hombre solo es capaz de cualquier cosa. Con una fe valerosa que en muy pocos seres vive, su trayectoria describe que construyó con su entrega este terrero que llega de Canarias al Caribe. Le doy gracias a la vida por dejarme conocer a este incomparable ser que nunca se nos olvida. Su alma firme y decidida, siempre libre y generosa, hizo mucho más hermosa nuestra vida y nuestra lucha. Y hoy, en un libro se escucha esa gesta silenciosa. Bueno. 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 Bueno, pues es una pena que se acabe este momento, pero esto es un comienzo para continuar. Gracias, Eligio, por estar aquí con nosotros y hacernos sentir esa parte que usted conoce, que nosotros pues quizás no hemos tenido esa oportunidad de conocer al gran Manolo, pero aquí está su legado. Pepe, me acuerdo ese día que tocaste en mi puerta, un día de estos de alcaldía, que viniste, me pusiste un WhatsApp, creo que te contesté a los 3 días, y cuando te sentaste y me explicaste dentro de la locura que se vive aquí día a día, no sé por qué, pero dije, no lo puedo dejar escapar sin conocer a Manolo ni tampoco su historia en profundidad.
pero algo me dijo que tenía que estar a tu lado. Quizás era Manolo, ¿no?, que bajó y me dijo, yo soy de aquí, amiga, tú me tienes que conocer sí o sí. Y por casualidad apareció David, las cosas de la vida, ¿no? Por eso digo que a veces los ángeles están merodeando por ahí y no nos dejan continuar. Miré a David y le dije, David, esto lo quiero sacar, pero no tengo nadie que me lo haga. ¿Te encargas? Sí, Vanessa me encarga. No sé lo que hizo, pero estamos aquí hoy. David, gracias. No sé dónde sacaste las perras. Según Chano fue de educación. Pero muchas gracias porque al final los cargos políticos, si no tenemos trabajadores que hagan que las cosas caminen, pues nosotros no somos nadie. Y gracias al trabajo que hizo David, pues esto es posible. Quiero agradecértelo enormemente. También a Presidencia, Almudena, que pusiste a disposición los trabajadores de Presidencia. José, gracias por convertir en recuerdo en palabra, la palabra en legado, y por hacer que lo que nos tuvimos la suerte de conocer a Manolo, ya lo llevamos en el corazón. Y esto es por lo que comparto con Eligio las responsabilidades quizás de los cargos políticos, ¿no? Del preservar y de dar un paso hacia adelante para que no toquen a tu puerta y los eches como si nada hubiera pasado. Me quedo con lo que dijo, y si algún día llego arriba, pues no me olvidaré de lo que tengo que hacer. Gracias también a todas las personas que han venido a querer acompañar hoy a José Trujillo Artiles. Tengo que decir el nombre porque tu madre y tu padre también tienen que estar aquí presentes, los apellidos, y ha sido un enorme privilegio el conocer de primera mano y sobre todo el sentir lo que era Manolo. Me quedo también con los deberes de que estabas hablando del apoyo del proyecto. Nos sentaremos y no dudes que aquí estaremos, yo creo que todos los que estamos aquí sentados, para, si no tenemos perras en el consistorio, buscarlas fuera para que ese proyecto sea posible. Yo poco más que decir, creo que se ha sentido la magia, agradecer enormemente y que sea una continuidad de Manolo, de la lucha, y a seguir luchando por nuestros deportes autóctonos y por la lucha canaria. Muchas gracias, Pepe, de corazón.